Título Kerem en Venecia bomba. Recadito secreto a Ande tras noche con Adise. Dramas turcos. *******. Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos todos los secretos, chismes y curiosidades de nuestras series turcas favoritas. ¡Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un drama de proporciones épicas, un culebrón digno de las mejores telenovelas turcas que tanto amamos. Prepárense porque los rumores, las especulaciones y la pasión están a punto de estallar en la pantalla. En este vídeo vamos a analizar a fondo la escapada de Kerem Bürsin a Venecia, una ciudad que, como todos sabemos, destila romanticismo por cada uno de sus canales. Pero ¿fue un viaje puramente laboral, un descanso merecido, o algo más? Las redes sociales han estado en llamas y la pregunta que todos se hacen es, ¿había un recadito oculto para Hande Erçel detrás de esa supuesta noche con la superestrella Adise? Sí, lo sé, es una combinación explosiva, y vamos a desglosarla punto por punto. No solo eso, sino que exploraremos las posibles motivaciones detrás de este viaje, las señales que pudieron haber pasado desapercibidas, y el impacto que todo esto tiene en la legión de fans que siguen de cerca cada movimiento de estas estrellas. Pero antes de que nos perdamos en los canales venecianos y en los laberintos del corazón, quiero recordarles que se suscriban al canal. Si aman las series turcas tanto como nosotros, este es el lugar indicado para estar al día con las últimas noticias, los dramas más intensos y los romances más apasionantes. No olviden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí zarpamos hacia Venecia. Abordaremos este viaje no solo desde la perspectiva del chisme, sino también analizando el contexto de la carrera de Kerem, la presión mediática y la gestión de su imagen pública. El tema de hoy nos lleva a reflexionar sobre cómo la vida real de los actores, a menudo, se entrelaza con los personajes que interpretan en la pantalla. Y es que las series turcas, con sus tramas intrincadas y personajes complejos, nos atrapan precisamente por esa sensación de cercanía y realismo. Así que mientras exploramos este drama Kerem Hande Adise, también vamos a mencionar algunas series turcas que, de alguna manera, reflejan estas dinámicas de amor, celos y secretos. Veremos cómo los guionistas y directores de estas series se inspiran en la vida real, en las relaciones públicas, y en la cultura del espectáculo para crear historias que resuenan profundamente con el público. Comencemos con la que catapultó a la fama internacional a Kerem y Hande, la serie que inició toda esta locura mediática, ****Sen Kalkapm****. Esta comedia romántica cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo. Para conseguir una beca que le fue arrebatada injustamente, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo pronto se convierte en un amor verdadero, lleno de obstáculos, malentendidos y, por supuesto, mucho drama. Ahondaremos en la construcción de los personajes, la dirección de actores, y las decisiones creativas que hicieron de esta serie un éxito arrollador. El género de Sen Kalkapm es principalmente comedia romántica, pero también tiene toques de drama familiar y empresarial. Los actores principales, como ya sabemos, son Hande Erçel y Kerem Bürsin, cuya química en pantalla era innegable, tanto que traspasó la ficción y se convirtió en un romance real que mantuvo a todos sus fans en vilo. Analizaremos en detalle la química entre Hande y Kerem, cómo se desarrolló su relación en el set de grabación, y cómo la presión de los fans y los medios influyó en su romance. Esta serie es relevante para el tema de nuestro vídeo porque precisamente fue donde nació el idilio entre Kerem y Hande. Su relación, tan seguida y comentada por los medios y los fans, fue un ejemplo de cómo la vida real puede imitar a la ficción. Y ahora, con todos estos rumores sobre Kerem en Venecia y su posible recadito para Hande, volvemos a sentir esa sensación de que la historia continúa, aunque ya no veamos a Eda y Serkan juntos en la pantalla. Indagaremos en las declaraciones que han hecho ambos actores sobre su relación, los mensajes que han compartido en redes sociales, y las entrevistas en las que han hablado de su futuro profesional y personal. Un dato interesante sobre Sen Kalkapm es que la serie fue vendida a más de 80 países, convirtiéndose en un fenómeno global. Su éxito se debió en gran parte a la frescura de la trama, la química entre los protagonistas y los hermosos paisajes de Estambul. Además, la serie abordó temas relevantes como la ambición, la superación personal y la importancia de seguir los sueños.
Reflexionaremos sobre el impacto cultural de la serie, cómo influyó en la moda, la música y el turismo en Turquía, y cómo contribuyó a la popularidad de las series turcas en todo el mundo. Ahora bien, hablando de relaciones complicadas y secretos ocultos, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu ***. Esta serie, un clásico indiscutible de la televisión turca, es un drama romántico que explora las consecuencias de la pasión y la traición. La historia se centra en Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico mucho mayor que ella. Pero el matrimonio no trae la felicidad que Biter esperaba, y pronto se siente atraída por Belul, el joven y atractivo sobrino de Adnan. Analizaremos la complejidad de los personajes, las motivaciones que los impulsan a tomar decisiones arriesgadas, y el impacto que tienen estas decisiones en sus vidas y en la de los demás. El género de Aşk Memnu es drama romántico en su máxima expresión. Los actores principales son Beren Saat, Van Tatlıtuğ y Selçuk Yöntem. La serie es una adaptación de una novela clásica turca y ha sido retransmitida y adaptada en varios países, convirtiéndose en un referente del género. Compararemos la adaptación televisiva con la novela original, analizaremos las diferencias y similitudes, y reflexionaremos sobre cómo la serie logró capturar la esencia de la historia original. ¿Por qué Aşk Memnu es relevante para nuestro tema de hoy? Porque nos recuerda que las apariencias engañan y que a veces, detrás de una fachada de felicidad y éxito pueden esconderse secretos oscuros y deseos prohibidos. Al igual que en el drama que estamos analizando, en Aşk Memnu, la pasión descontrolada y las decisiones impulsivas tienen consecuencias devastadoras. Examinaremos las implicaciones éticas y morales de la infidelidad, la traición y el engaño, y reflexionaremos sobre cómo estos temas se reflejan en la sociedad turca contemporánea. Un dato interesante sobre Aşk Memnu es que el final de la serie fue uno de los eventos más vistos en la historia de la televisión turca. Millones de personas se reunieron frente a sus televisores para presenciar el desenlace de esta trágica historia de amor. Además, la serie generó un gran debate sobre los roles de género, la moralidad y las expectativas sociales en la Turquía moderna. Analizaremos el impacto social y cultural de la serie, cómo influyó en la conversación pública sobre temas sensibles, y cómo contribuyó a la evolución de la sociedad turca. Siguiendo con la temática de las relaciones complicadas, tenemos ***Sadakatsiz***, un drama psicológico que nos sumerge en el mundo de Asia Yılmaz, una doctora exitosa que descubre que su marido, Volkan, la está engañando con una joven llamada Derin. La serie explora las consecuencias de la infidelidad, la venganza y la lucha por la supervivencia. Profundizaremos en los aspectos psicológicos de la infidelidad, analizaremos las motivaciones del infiel, el impacto emocional en la víctima, y las consecuencias que tiene para la relación y la familia. Los actores principales de Sadakatsiz son Cansu Dere, Canezin Doruk y Melis Sezen. El género es drama psicológico y la serie es una adaptación de la serie británica Dr. Foster. Compararemos la adaptación turca con la serie británica original, analizaremos las diferencias y similitudes, y reflexionaremos sobre cómo la serie aborda el tema de la infidelidad desde una perspectiva cultural diferente. Sadakatsiz es relevante para nuestro tema porque nos muestra el lado oscuro de las relaciones, la traición y la desconfianza. En el caso de Kerem y Hande, aunque no estamos hablando de una infidelidad confirmada, los rumores y las especulaciones pueden generar dudas e inseguridades en una relación. Y la serie nos recuerda que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Examinaremos las dinámicas de poder en las relaciones, cómo la infidelidad puede desestabilizar la estructura de la relación, y cómo la víctima puede recuperar su autoestima y reconstruir su vida. Un dato interesante sobre Sadakatsiz es que la serie aborda temas importantes como la violencia de género, la salud mental y la importancia del empoderamiento femenino. Además, la actuación de Cansu Dere como Asia Yılmaz fue muy elogiada por la crítica y el público. Analizaremos cómo la serie aborda estos temas sensibles, cómo contribuye a la concienciación pública, y cómo puede servir de inspiración para las mujeres que han sufrido infidelidad. Ahora, volviendo a nuestro drama principal, ¿qué podemos deducir de la escapada de Kerem a Venecia? ¿Fue simplemente un viaje de trabajo, como algunos afirman? ¿O había algo más detrás de esa sonrisa en los canales venecianos? La supuesta noche con Hadise añade aún más leña al fuego. Hadise, una de las cantantes más famosas de Turquía, es conocida por su talento, su belleza y su carisma. Una combinación explosiva con Kerem Bürsin, sin duda.
Investigaremos la relación entre Kerem y Hadise, analizaremos las fotos y vídeos que han circulado en redes sociales, y consultaremos a expertos en relaciones públicas para evaluar la credibilidad de los rumores. Pero, ¿dónde entra Hande en todo esto? Algunos creen que Kerem podría haber estado intentando enviarle un mensaje subliminal, un recadito, a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Tal vez una forma de decirle que aún la recuerda, que aún siente algo por ella. O tal vez simplemente se trata de especulaciones infundadas y no hay nada romántico en todo esto. Examinaremos el historial de la relación entre Kerem y Hande, analizaremos sus declaraciones públicas, y consultaremos a expertos en lenguaje corporal para interpretar sus gestos y expresiones faciales. Lo cierto es que el misterio continúa, y nosotros, como buenos fans de las series turcas, seguiremos atentos a cada movimiento, a cada publicación en redes sociales, a cada rumor que surja. Porque al final, lo que más nos gusta es dejarnos llevar por el drama, la pasión y el misterio. Reforzaremos la idea de que el mundo del espectáculo es un juego de apariencias, estrategias y especulaciones, y que es importante no tomar todo lo que vemos y oímos al pie de la letra. Ahora, para cerrar con broche de oro, quiero mencionar otra serie turca que, aunque no se centra directamente en el romance, sí explora las complejidades de las relaciones humanas y los secretos familiares. ***Bir Ailey Kayesi. ***. Esta serie cuenta la historia de 4 hermanos que deben lidiar con los desafíos de la vida, el amor y la pérdida. Analizaremos las dinámicas familiares, los lazos que unen a los hermanos, y los secretos que pueden poner a prueba su relación. Los actores principales son Songül Oden, Celil Nalkakan, Birkan Sokuyu y Olgun Toker. El género es drama familiar y la serie es una adaptación de la serie estadounidense This Is Us. Compararemos la adaptación turca con la serie estadounidense original, analizaremos las diferencias y similitudes, y reflexionaremos sobre cómo la serie aborda el tema de la familia desde una perspectiva cultural diferente. Bir Ailey Kayesi es relevante para nuestro tema porque nos recuerda que las relaciones, ya sean amorosas, familiares o de amistad, son complejas y requieren esfuerzo, comprensión y comunicación. Y a veces los secretos y los malentendidos pueden poner a prueba incluso los lazos más fuertes. Examinaremos la importancia de la comunicación en las relaciones, cómo la falta de comunicación puede generar malentendidos y conflictos, y cómo la honestidad y la transparencia pueden fortalecer los lazos. Un dato interesante sobre Bir Ailey Kayesi es que la serie aborda temas importantes como la infertilidad, la adopción, la enfermedad y la pérdida. Además, la serie fue muy elogiada por su guión emotivo y sus actuaciones conmovedoras. Analizaremos cómo la serie aborda estos temas sensibles, cómo contribuye a la concienciación pública, y cómo puede servir de apoyo para las personas que están pasando por situaciones similares. En resumen, hoy hemos explorado el drama Kerem en Venecia, analizando los rumores, las especulaciones y la posible existencia de un recadito oculto para Hande. También hemos mencionado algunas series turcas que, de alguna manera, reflejan las complejidades de las relaciones humanas y los secretos que a veces se esconden detrás de las apariencias. Hemos profundizado en el análisis de las series mencionadas, examinando sus personajes, tramas y temas, y reflexionando sobre su impacto cultural y social. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de las series turcas y sus dramas. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O creen que todo es simplemente una cortina de humo? Dejen sus comentarios abajo. Los invitamos a participar en la conversación, a compartir sus opiniones y a debatir sobre los temas que hemos abordado en este vídeo. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Recuerden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos desentrañando los secretos de nuestras series favoritas. Hasta pronto.